noches, amado amigo y hermano en la fe. Este es mi canal de YouTube, soy Tony Castellón y quiero compartir contigo un tema muy bonito conforme a la palabra, pero muy controversial. Y es la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿tuvieron los ángeles hijos con las hijas de los hombres? En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, la palabra dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. La pregunta es, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿En realidad eran ángeles o eran hombres? Existen tres teorías conforme al pensamiento bíblico. Una de ellas es que eran gente grande, gente noble. La segunda es que eran ángeles que abandonaron su posición. Y la tercera era que son descendientes de Seth. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano, acerca de este punto? En el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 6, la palabra nos habla: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Pero también en el capítulo 2, en el versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. La Biblia nos enseña, o la Biblia nos dice, que los hijos de Dios eran los ángeles. Pero yo quiero que tú y yo compartamos este punto en esta noche. ¿Se le llama hijo de Dios a Satanás en alguna parte de la Biblia o algún ángel? Yo quiero que tú me acompañes en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. La palabra del Señor dice lo siguiente. Hebreos capítulo 1, en el versículo 5. Dice la palabra: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Vemos que en este texto bíblico la palabra dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Eso nos da a entender de que Dios nunca llamó hijo a un ángel, conforme a lo que dice Hebreos 1:5. Pero también un ángel tiene la capacidad de poder producirse, o poder multiplicarse, o poder fructificarse. ¿Qué dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 29 y versículo 30? La palabra dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Eso nos da a entender de que el ángel en el cielo no se casa ni se da en casamiento, porque es algo estipulado de parte de Dios para el hombre únicamente en esta tierra. Entonces, si la Biblia nos dice en el libro de Hebreo de que Dios jamás llamó a un ángel hijo, y la Biblia nos dice que seremos como los ángeles en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento, entonces la pregunta o la interrogante siempre será: entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y la palabra del Señor nos enseña de que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, un texto muy conocido, la palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos da a entender que el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. Dios no tiene otro hijo. Pero ¿qué dice también la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 12? La palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la palabra nos enseña que a quienes Dios llama hijos no son a los ángeles, pero a todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios nos da potestad a nosotros de ser llamado Hijo de Dios. Según la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas capítulo 3, nos da una referencia de quienes son llamados y quienes fueron llamados Hijo de Dios. Leíamos en Juan 1:12 que todos los que creen, los que le reciben,
Jesús nos da potestad, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Él. En el Lucas capítulo 3, el versículo 23, la palabra dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Y escucha bien la referencia porque quiero leerla. Y dice la palabra, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Pero quiero adelantar algunos versículos bíblicos y quiero leer desde el versículo 36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Eso nos da referencia bíblica y que podemos entender de que a quien se le llama hijo de Dios es a Adán, pero Dios nunca llama hijo a un ángel. Entonces podemos tomar la tercera teoría. Dijimos que la tercera teoría era que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. En Génesis capítulo 4, la palabra nos enseña en el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No es casualidad que esta palabra nos enseña en el capítulo 4 de Génesis de que los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Eso nos da a entender entonces que los descendientes de Adán, los descendientes de Set, los descendientes de Enos son los hijos verdaderos de Dios. No un ángel, como muchas veces se malinterpreta conforme a la Escritura. Porque vuelvo y recuerdo lo que dice la palabra en Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles Dios llamó? Jamás. Pero nosotros sí, Dios nos llama hijos de Dios. Conforme a la Escritura, a los únicos que Dios permite multiplicarse es al hombre, por un mandato que Dios nos da a nosotros. Pero imagínate, si nos ponemos a pensar un poco, si los demonios pudiesen multiplicarse o los ángeles pudieran multiplicarse, ¿cuántos demonios existieran a la fecha? Pero bíblicamente, en Génesis capítulo 1, en el versículo 27 y versículo 28, la palabra dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembras lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Si volvemos a Génesis capítulo 6, donde iniciamos, entonces podemos entender ahora lo que la palabra dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Entonces nos damos cuenta que conforme a la Biblia, un ángel no puede multiplicarse, pero el hombre sí puede multiplicarse. Y únicamente Dios llama hijos a los que creen en Cristo Jesús, a quienes se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra dice en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso nos da a entender entonces de que verdaderamente quienes miraron hermosa a los hijos de los hombres era la descendencia que buscaba la presencia de Dios, una descendencia a través de ser que buscaba adorar a Dios, que buscaba verdaderamente con todo su corazón al Señor. Para finalizar, quiero decirte entonces, amigo y hermano, de que los hijos de Dios que tomaron como mujeres las hijas de los hombres era la descendencia de Set, una descendencia que viene conforme al linaje de Adán, una descendencia que verdaderamente busca el rostro de Dios. Que el eterno Rey de Gloria te bendiga en esta noche. Muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo. Espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida y solamente te invito de que le hagas clic a la campanita para que siempre estés atento a las notificaciones nuevas que tendremos en este canal de Tony Castellón y
que también puedas compartir con nosotros estos temas bíblicos que son de mucha importancia. Muchas gracias, que el eterno Rey de Gloria te bendiga en esta noche y que tengas una hermosa y bendecida noche.